lo estábamos llamando porque queríamos saber su opinión. Salió en Gaceta Oficial un decreto en el que convoca a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país a una mesa del diálogo tripartita por la economía y el desarrollo de las relaciones laborales. Entonces, dice que esto va a iniciar a partir del 1 de mayo con el objetivo de lograr consensos que ayuden a recuperar, mejorar las relaciones laborales existentes antes de la pandemia del COVID, ¿no? Queríamos saber su opinión sobre esto, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes. En efecto, la convocatoria se dio esta semana. Nos estaremos reuniendo mañana a partir de las 11 de la mañana a través de este medio, a través virtual, con la participación de las autoridades del Ministerio de Trabajo, y se ha confirmado también la presencia del sector empresarial y del presidente de la República. Nosotros consideramos que esta convocatoria ha sido consecuencia de los planteamientos reiterados de las organizaciones sindicales en las que hemos manifestado que no se está llamando a los trabajadores o no tenemos representación en el sector de los trabajadores y trabajadoras en las mesas en las que se está definiendo las medidas y las políticas que se van a adoptar tanto ahora durante el periodo de desarrollo de la crisis como posteriormente a la crisis sanitaria. Nosotros hemos señalado en reiteradas ocasiones que esta crisis no es de ahora, no es del COVID-19, sin embargo hay que reconocer que la crisis sanitaria acentuó o profundizó una crisis multifacética que ya veníamos padeciendo la clase trabajadora, una crisis en el ámbito económico, una crisis de tipo político, una crisis social y sobre todo una crisis medioambiental. En ese sentido, el COVID llega a través de la crisis sanitaria, produciendo una crisis sanitaria que profundiza entonces y complica mucho más las otras crisis que ya venían afectando sobre todo a los países latinoamericanos. Nosotros hemos también señalado nuestra preocupación con respecto a la conformación de la mesa que el presidente anunció desde finales de marzo y principio de abril. Señaló que había una mesa económica que estaría discutiendo las medidas que se iban a adoptar en este contexto, pero también las medidas del día D, como señaló el presidente. Sin embargo, en esa mesa, aunque el presidente señaló que había participación de los trabajadores, ninguna de las organizaciones representativas, en especial el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, que es el máximo organismo de representación de los trabajadores en el país, no había sido convocado a ninguna mesa ni a ninguna reunión de este tipo. Posteriormente se da la publicación por parte del presidente de las personas que componen esa mesa, y ahí vemos figuras como el presidente de la Cámara de Comercio, entre otros empresarios, y lógicamente nosotros no podemos aceptar que en este país los mismos de siempre definan las políticas. Además de él, estuvieron presentes economistas vinculados a grupos económicos de poder, y también se hizo pública pues la contratación de la firma Indesa, en donde los asesores económicos están vinculados a los grupos de poder económico del país. Y rechazamos esto no por una cuestión de resentimiento social como se ha querido presentar, sino porque esta gente, o estos señores conocidos por todos nosotros, han sido los que han definido la política económica de este país durante las últimas 3 décadas, desde los años 90 hacia acá. Han definido el rumbo económico de nuestro país, y eso ha significado el deterioro, la desintegración del agro, de todo el sector productivo agropecuario. Ha desmantelado toda la poca industria que teníamos en el país y ha dejado el país a la expensa del capital financiero, el capital especulativo. Eso ha producido que Panamá, o ha generado que Panamá tenga uno de las condiciones de peor distribución de la riqueza a nivel latinoamericano, a nivel del mundo. Y lógicamente, a pesar de ser un país rico, de tener uno de los Productos Internos Brutos per cápita más altos de la región, nos encontramos con las peores formas de subsidio en medio de esta crisis, con un sistema de salud desarticulado, con un sistema de educación desarticulado, y bueno,
eso es consecuencia directa de los mismos gestores de política económica que el presidente llama en este momento. Es decir, más de lo mismo, que es lo que el presidente había dicho que no caería en eso. Recordamos aquí que el 5 de mayo del año pasado, va a ser un año ya, el presidente cuando fue electo señaló que su gobierno no cedería para pagar favores a los grupos económicos, y pues aparentemente eso es lo que está ocurriendo, y por eso nosotros demandamos que en esa mesa estén presentes los trabajadores y las trabajadoras a través de sus organizaciones. Y bueno, Ok. esa mesa se da mañana y bueno, empezaremos el debate. Nosotros como Convergencia Sindical hemos enviado desde esta tarde una propuesta completa, tanto en estrategia económica, en alternativa de inversión, en modelo fiscal, en tema de seguridad social, en materia laboral, en materia de derecho, en materia social y ambiental, y una serie de proyectos que estamos proponiendo como fundamentales para poder hacer frente a la crisis una vez salgamos de esta situación. Y creemos que es una propuesta bastante completa, ha sido avalada, analizada, estudiada, y hemos tenido aportes de profesionales, de economistas, sociólogos, sociólogas, y también de profesionales del derecho, pero además de eso ha sido respaldada por documentos como de la CEPAL, de la OIT y de organismos de derechos humanos a nivel internacional. Así que es un documento, la Confederación Sindical de las Américas también ha hecho un aporte importante sobre nuestra propuesta. ¿Cuáles son los lineamientos que debe tomar o que debe tomar en cuenta este gobierno para poder salir un poco de estas crisis cuando ya se levante el estado de emergencia? No sabemos de que hay muchos contratos suspendidos, muchas empresas han cerrado porque no están activamente, no han recibido ningún ingreso, no. O sea, esto es una secuencia, ¿no? Consecuencia de todo lo que ha sucedido con la pandemia, pero ¿qué es lo que debe de aplicar correctamente este gobierno para poder ayudar a tanto a las empresas, a los trabajadores y por ende al país, ¿no? Nosotros resumimos las medidas a una frase, y la frase ha repercutido a nivel mundial. Es una frase que están considerando organismos mundiales, que es cambiar el modelo. Cambiemos el modelo, esa es la alternativa. O sea, tenemos un modelo con una estructura económica, particularmente en Panamá, que no va a dar respuesta. O sea, no es posible salir de la crisis, darle respuesta a los trabajadores y darle respuesta a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, con el modelo de producción y consumo que tenemos como país en estos momentos. No es posible. Es importante cambiar el modelo. Ahora, cambiar el modelo, ¿qué significa? Significa potenciar otros sectores, significa recuperar inversión en algunos sectores, significa darle mayor prioridad a lo esencial. Nosotros hemos venido durante años, hay solamente dos, hasta ahora, dos formas de enfrentar la dinámica económica y la reactivación de la dinámica económica. Una es apostando al crecimiento económico con la tesis, bueno, más que una tesis, es un mito, de que una vez se genere crecimiento, por efectos de derrame, se va a beneficiar al resto de la población. Eso es lo que se llamó como la copa de champaña de la Escuela de Chicago, economistas de Estados Unidos. Ese modelo ha fracasado. Se ha demostrado de que esa copa es demasiado grande, es decir, que nunca se termina de llenar y nunca produce el derrame esperado. Y por lo tanto ese modelo no ha funcionado. Hay países con grande crecimiento, como es el caso de Panamá y otros, que no alcanza, que esa riqueza nunca se distribuye al resto de la población. Y el otro modelo, o la otra centralidad en la estrategia económica, está ubicada en el distribuir para crecer. Es decir, lo que los países como Uruguay, Bolivia, entre otros, se propusieron, para mencionar algunos de la región, lo que se propusieron fue: distribuyamos la riqueza para que esa distribución equitativa de la riqueza genere crecimiento. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Esos países mostraron un mayor grado de desarrollo en la medida que distribuyeron. Entonces, eso como telón de fondo del asunto. Pero eso también implica, por ejemplo, que una realidad dura, el sector del turismo, al que Panamá estaba enfocando su estrategia,
al que Panamá había invertido en cierto sentido para mantener su crecimiento a partir del turismo. Es uno de los sectores más golpeados en este momento, pero que más va a tardar en recuperarse también. Porque aunque abran mañana los vuelos, la gente no está en condiciones de viajar o de hacer turismo, ni está en condiciones de ánimo siquiera para eso. Entonces, este sector va a requerir una recuperación más lenta. Eso implica que tienen que ser o tomarse otros sectores estratégicos para dinamizar la economía. Y nosotros colocamos aquí que tenemos que buscar que esos sectores sean los sectores que más le llegue a la gente. Megaproyectos, proyectos ambiciosos, pero que le llegue a la gente. Por ejemplo, agua para todo el país, o sea, servicio de agua potable para todos. Eso tiene que ser un proyecto inmenso, pero garantizar que toda la población tenga acceso al agua potable. Es un proyecto que consideramos de vital importancia. Garantizar que toda la población panameña, todos los rincones del país, tenga acceso a los servicios médicos de salud básicos sanitarios. Es otro proyecto que puede ser muy grande y que puede requerir la interacción de diversos sectores o diversos actores económicos, no solamente las empresas, también tenemos que incorporar las cooperativas, las asociaciones comunitarias, los emprendedores, los autónomos, los gestores de economía solidaria. Es decir, tenemos que buscar otra forma de organizar la economía para poder que el país salga adelante, para poder que la gente reciba respuestas, pero también para garantizar que las pequeñas y las medianas empresas, que son las que sostienen realmente la economía de este país, puedan desarrollarse adecuadamente. Las grandes empresas tienen capital, pueden capitalizarse fácilmente, tienen garantías de crédito. Ellas no necesitan la gran ayuda. Ellos pueden perder muchos millones, o decir, dejar de ganar muchos millones, pero su capital es grande y les permite recuperarse. Pero las pequeñas y las medianas empresas, los pequeños productores y los trabajadores no tienen esa misma capacidad y por lo tanto es el sector que tiene que ser prioritario en esta nueva estrategia.